continuación le vamos a hablar un poco de la morfología urbana de la Ciudad de México, empezando por lo que es su localización. Se encuentra ubicada en el centro de la República Mexicana, en toda la parte sur del Valle de México, con una superficie aproximada de 1.495 kilómetros cuadrados. Esto representa dentro de todo el territorio nacional una porción aproximada del 0,08%. Ciudad de México cuenta con 16 demarcaciones territoriales. Demarcaciones territoriales es lo que conocemos acá en Colombia como localidades, barrios o comunas. Esta ciudad es una de las 32 entidades federales de México, la cuarta más poblada de América Latina y la novena a nivel mundial. Y es que cuenta con una población nada más y nada menos de 8.918.000 habitantes, pero que si le sumamos a eso todos los habitantes de la zona metropolitana tendríamos un aproximado de 22 millones de personas. Para el año 2018, la revista Forbes publica un artículo con datos de la ONU donde ubica a Ciudad de México en la 5ª posición de las ciudades más pobladas del mundo, después de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo. Según esta misma revista, se prevé que para el 2035 se contará con una población aproximada de 24 millones de habitantes. Con un volumen tan significativo de población, obviamente, se requiere un acceso a la movilidad bastante grande. Y es aquí donde se resalta toda la infraestructura vial de la ciudad, la cual cuenta con 6 principales autopistas que rodean Ciudad de México y todo lo que implica eso, lo cual permite la comunicación con las zonas metropolitanas y ciudades vecinas. Ciudades como Pachuca, Cuernavaca, Texcoco, Toluca, Puebla y Querétaro, que son las ciudades vecinas que se conectan por las 6 principales autopistas. Esto convierte a Ciudad de México en un epicentro y no siendo suficiente estas autopistas, Ciudad de México cuenta con el reconocido ya Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual aparte de vuelos nacionales también tiene vuelos internacionales, que está despachando aproximadamente 50 millones de pasajeros anuales, convirtiéndose así en el aeropuerto más transitado de Ciudad de México, de todo el país, y incluso de América Latina. Bueno, yo les voy a hablar de planos, historia y evolución de la Ciudad de México. Hablando un poquito de historia, la Ciudad de México fue fundada en un islote cercano a la ribera occidental del lago Texcoco. La Ciudad de México era una ciudad muy pequeña comparada con la actual, ya que pasó de tener un área urbana de 2.714 hectáreas en 1824 a tener un área urbana de 147.928 hectáreas en el año 2000. Hablando un poquito de plano, sabemos que según la forma que adopta la ciudad, se plasma en el plano urbano y que hay 4 tipos básicos de planos, que son el ortogonal, el lineal, el radiocéntrico y el irregular. La forma que adopta el plano de una ciudad puede depender de varias causas, de varias cosas. Uno puede ser del medio natural de o de las características culturales que se presentan en la ciudad, o puede ser de la situación económica de esta, entre muchas más causas. Pues cabe decir que en las épocas de mayor crecimiento de la ciudad es cuando se fija la forma del plano urbano. Para el caso de México, es por eso que aquí en él se comenzó su planeación urbana en las primeras décadas del siglo XX, que fue cuando tuvo su mayor crecimiento en la población.
en esta ciudad se encuentra muy presente el plano ortogonal, ya que esta ciudad se formó y creció de forma ortogonal en su mayoría, ya que ellos se adaptaron al cauce natural de las acequias que se presentaban en la zona. Hablando de las construcciones, podemos decir que las construcciones iniciales de esta ciudad al principio eran modestas, basadas en materiales como eran el adobe y el carrizo. O sea, después esto tuvo un cambio y fueron cambiadas por piedra y madera, pero solo para los edificios ceremoniales y los edificios administrativos, y en algunos casos los habitacionales. En cuanto a su ubicación, las construcciones que estaban cerca de la zona del centro o la zona céntrica tenían una mayor jerarquía, y estos eran los edificios administrativos de la ciudad, eran edificios donde se realizaban esas actividades, y en algunos casos eran habitaciones que eran usadas por los gobernantes o nobles de la ciudad. Así, se puede ver que en la ciudad en ese tiempo se fueron dejando en la periferia las zonas que eran para las viviendas populares. Ya hablando de la primera década del siglo XX, el país ya estaba progresando mucho, y había progresado mucho y contaba con una amplia infraestructura, principalmente de transporte. Ya en el año 1930, el crecimiento de la ciudad ya era mayor, y pues los espacios públicos y los parques, como los parques y los jardines, ya eran insuficientes. Entonces en ese momento fue necesario que se acondicionaran algunos espacios que fueran solo para este uso. Actualmente la morfología urbana de esta ciudad está modificándose. Esto debido a que los espacios los espacios se están designando para las actividades económicas, y por ende hay un cambio. Ya hablando de los usos del suelo, podemos decir que la planificación urbana constituye una herramienta a través de la cual el Estado define el tipo de uso que tendrá el suelo, ¿cierto?, dentro de la ciudad. O sea, aquí determinamos la utilización y el aprovechamiento de la ciudad, ¿cierto? En los usos del suelo de la Ciudad de México, podemos ver que el uso del suelo habitacional es más de la mitad de la ciudad, con un 52%. Ya el uso del suelo mixto ocupa el segundo lugar con un 21%, el uso del suelo para comercio, servicios e industria un 10%, los equipamientos siguen debajo con un 9%, y por último la recreación y la viabilidad primaria, que son con un 5 y un 3%. En la morfología urbana de la Ciudad de México abarcan las edificaciones. Hablaremos de las más emblemáticas y representativas de la ciudad, como es la Plaza de las Tres Culturas, donde en esta están representadas las tres culturas que han conformado el México que conocemos hoy en día, como es la maya, la inca y la azteca. La Catedral de México. Esta es la mayor estructura religiosa hispanoamericana emprendida por los españoles. En su estructura se mezclan los estilos barroco, neoclásica y churrigueresco. El Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Esta obra arquitectónica ocupa el lugar donde Hernán Cortés estableció la residencia de casas nuevas después de la conquista de México. Una de las edificaciones de mayor importancia y representación de la Ciudad de México es el Palacio de Bellas Artes, donde esta arquitectura supera la altura de los 50 metros. Esta conjuga la mezcla de estilos Art Deco y Art Nouveau, con motivos de inspiración prehispánico. Otra es la Torre Latinoamericana.
Esta es considerada la edificación más alta del centro histórico de la ciudad, caracterizado del movimiento moderno. Con sus 182 metros de altura, supusieron un hito arquitectónico en México. Y por último encontramos la Casa de Museo de Frida Kahlo, donde esta tiene un legado arquitectónico tradicional de la Ciudad de México convertido en museo desde 1952.